Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de ayer estuvimos platicando, ¿verdad? Eh, Mejor dicho, en la clase pasada estuvimos platicando acerca de los compuestos orgánicos, entrando ya en el capítulo 23 de química orgánica. Estuvimos viendo algunos comentarios de la sección 23.1 y el día de hoy vamos a empezar con la sección 23.2, ¿verdad? Esa sección, pues que se la voy a mostrar aquí en su libro, se llama Hydrocarbons. En español, esa palabra se pronuncia hidrocarburos, ¿verdad? Y es la página 716. Página 716. Entonces, algunas cosas que podemos mencionar de los hidrocarburos y que están aquí en el libro. Se nos dice que son compuestos que contienen solamente carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y ellos constituyen la clase más simple de los compuestos orgánicos. Nosotros vemos acá que dice que todos los compuestos orgánicos pueden ser vistos como hidrocarburos en los cuales uno o más átomos de hidrógeno fueron reemplazados por otros átomos o grupos de átomos. Bueno, más adelante vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con eso. Los hidrocarburos están agrupados principalmente por el tipo de enlaces de átomos de carbono. Entonces, a los hidrocarburos saturados son los hidrocarburos en los cuales cada átomo de carbono en la molécula forma 4 enlaces simples con otros átomos. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un átomo de carbono acá, ese átomo de carbono, lo que está diciendo ahí de hidrocarburos saturados, es que está rodeado por 4 enlaces, o sea, 1, 2, 3, 4 enlaces. Recuerden que como lo comentábamos en la clase anterior, la del lunes fue más bien, no fue ayer, sino que el lunes, estos son enlaces covalentes y por lo tanto comparten electrones. Entonces, cada enlace forma o está formado por un par de electrones, es decir, que este carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Vea que está cumpliendo con la regla del octeto. Como los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno, los hidrógenos son los que quedan alrededor de este átomo de carbono. Así. Esto es una fórmula estructural, ¿verdad? Pero en una fórmula condensada, esto se representaría como C con su índice 1, que por el hecho de ser 1 no se escribe, CH4, porque tenemos 4 hidrógenos rodeando al carbono. Es el CH4. Y el nombre de este compuesto es el metano, ¿verdad? En español, metano. Noten ustedes que en inglés la terminación de todos los alcanos, que es los que estamos viendo ahorita, empezando, ¿verdad? Por los primeros, luego veremos los alquenos y por último los alquinos, pero hablando de los alcanos, su terminación es ANE, alcano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que se le llama hidrocarburo saturado, ¿verdad? Aquel que tiene como decía la definición, 4 enlaces o 4 átomos rodeándolo, ¿verdad? Aquí se cumple la regla del octeto. ¿Cómo iría la fórmula estructural del siguiente? Que se llama etano. Le voy a poner el nombre acá. Se llama etano. Pues el etano está formado por 2 carbonos. Vean que el metano por un carbono, el etano por 2 carbonos. ¿Cómo saber el número o la cantidad de hidrógenos? Pues existe una fórmula general, ¿verdad? Existe una fórmula general que nos da la cantidad o mejor dicho, que nos permite obtener la fórmula del alcano, ¿verdad? Y esa fórmula general, que igual se la voy a mostrar aquí en el libro, ¿verdad? Para que ustedes sepan dónde queda todo esto y lo busquen. Entonces, esa fórmula general es esta que está aquí en la página 716. Es CnH2n más 2. Esa es la fórmula. CnH2n
H2N más 2. Solo que, repito, esta es válida para alcanos. Para alcanos. La de los alquenos es otra y la de los alquinos otra más. Bueno, siguiendo con el tema entonces. Voy a... Ahí. Entonces el etano, como tiene dos carbonos, o sea, claro, yo tengo que saber de memoria que el metano tiene un solo carbono y que el etano tiene dos carbonos. Entonces, como tiene dos carbonos, ese 2 correspondería al valor de N acá. Si yo quiero saber cuántos hidrógenos hay, pues sustituyo la N por 2. Entonces me queda 2 por 2, 4, más 2, 6. Quiere decir que el hidrógeno es de, el etano es de 2 carbonos y 6 hidrógenos. Voy ahora a hacer la fórmula estructural. Entonces, ubico los dos carbonos y alrededor de ellos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, los 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es C2H6. Y a estos, ¿verdad? Es algo lo que se le conoce como los alcanos. En el libro nos dan una lista de los primeros alcanos. Vamos a verla. Por acá pueden verlo ustedes en la tabla 2. Vemos al metano, al etano. Luego sigue el de 3 carbonos, que es el propano. Y luego el de 4 carbonos, que como este ya contiene más de 3 carbonos, entonces el de 4 carbonos, el alcano de 4 carbonos en adelante, ya forma isómeros. Y eso vimos ayer que eran compuestos de la misma cantidad de carbonos, pero arreglados de forma diferente. Y por el hecho de estar arreglados de forma diferente, eran compuestos diferentes. Vean este alcano de 4 carbonos llamado butano, y este alcano de otros 4 carbonos, pero arreglados de otra forma, llamado metilpropano. Entonces, vean cómo cambia el nombre, Entonces, también, ¿verdad? Dentro de los alcanos están los cicloalcanos, que este sería otro tipo de alcanos. Estos son átomos de carbono que tienen en arreglo en forma de cíclica o de anillo, ¿verdad? Así va la estructura. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, al ciclopentano, que su estructura se puede hacer en esta forma o se puede hacer como un polígono, como un pentágono, ¿verdad? Aquí. Y se sobreentiende que en cada esquina hay un carbono. La fórmula de los cicloalcanos ya no es CnH2n más 2, sino solo CnH2n. Bueno, entonces, ok, antes sí, no, ya vamos a pasar de una sola vez a cómo nombrar un alcano. Pero sí, antes de pasar a esto, yo quiero que miren en la tabla 3, hay una tabla de los prefijos de los primeros 10 alcanos. Y acá pueden ver ustedes que es met, et, prop. ¿Y por qué hasta ahí? Porque como es el prefijo, y si es un alcano, que es en lo que solo eso les voy a hablar ahorita porque es de lo que estamos hablando, le agregan la terminación ANE. Entonces, metano, ANE, etano, ANE, propano, ANE, butano, ANE, pentano, ANE, hexano, ANE, heptano, ANE, octano, ANE, nonano y ANE, decano. Entonces, estos son los primeros hidrocarburos que hay, ¿verdad? Los primeros 10. Entonces, luego de eso, pues ahora sí voy a poner el título ya de los nombres que le vamos a dar a los alcanos, o sea, cómo lo vamos a nombrar. Vamos a poner aquí ese título, nombres sistemáticos de los alcanos. Esto es la nomenclatura de los alcanos. Bueno, pues antes de ampliar la imagen para que nos veamos ahí en la pizarra,
todavía me interesa que vean y la vean muy a conciencia, la tabla número 4. Y es porque la tabla número 4 nos da el nombre de los alcanos y también el nombre de los grupos alquilo. ¿Qué son los grupos alquilo? Estos son grupos que se desprenden del alcano respectivo, pero con un hidrógeno menos. Entonces vean ustedes aquí al metano, que ya lo dibujaba ahí en la pizarra yo, con 4 carbonos alrededor de él, pero cuando pierde un carbono, se queda con el nombre de CH3, se queda, perdón, con la estructura de CH3, con la fórmula de CH3, y ese hidrógeno que se perdió genera un enlace que está libre para conectarse con otro compuesto. Entonces, cuando este se conecta, o cualquiera de estos otros se conecta a un hidrocarburo, a otro alcano o a otro hidrocarburo, entonces el nombre ya no se llama metano. Por el hecho de tener un hidrógeno menos, se le cambia la terminación ANE por la terminación IL. Entonces, lo que les estoy diciendo es que nosotros sabemos que este es el metano y este que se llama metano ya tiene el carbono rodeado por cuatro hidrógenos. Pero cuando un hidrógeno de estos se pierde, este carbono ya solo queda rodeado por 3 hidrógenos. Y entonces, este enlace que se le dibuja en cualquier lado, ¿verdad? No importa para dónde apunte, pero que en su tabla lo tiene dibujado así, es el enlace que se unía con el cuarto carbono, pero ahora ya no se va a unir porque ya no lo tiene. Entonces, lo que pasa es que muchas veces este se une a todo un gran compuesto aquí más largo. Entonces, este ya no se nombra él como metano, sino que la terminación ANE se sustituye por la terminación IL. Entonces, el nombre es metil. Y así con los otros que estábamos viendo en la tabla, que se las vuelvo a mostrar. Observen, está metil, etil, propil, butil, pentil, ¿verdad? Entonces, tratemos en este momento, vamos a ver, permítame, vamos a ver las reglas para nombrar un compuesto. Entonces, se las voy a mostrar, por acá están, correcto, aquí están. Esta es la regla para llevar a cabo el nombramiento de los alcanos o para dar la nomenclatura de los alcanos. Dice número 1, nombre el hidrocarburo principal. Permítame, ya sé qué voy a hacer. Voy a tomar uno de estos. Voy a tomar este y lo vamos a nombrar juntos. Entonces, el compuesto va a ir así. Así como está ahí. Dice CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH. Y luego CH3, CH3. Y luego CH2, CH2. CH3 y CH, CH3 y CH3. Ok, nos piden nombrar ese compuesto. Ustedes pues tienen las reglas acá y sí les pido, ¿verdad? De todo corazón que las lean y que las traten de entender y que las apliquemos en los ejercicios y que si tienen alguna duda, según vayamos haciendo los ejercicios, me vayan preguntando. Dice que lo primero que yo tengo que hacer es nombrar el hidrocarburo principal, ¿verdad? Eso es que tengo que encontrar la cadena más larga de átomos de carbono
que tenga pues la mayor cantidad de ramas aquí, ¿verdad? Añada el sufijo ANE al prefijo correspondiente al número de átomos de carbono en la cadena. Bueno, entonces si esa es la primera cosa que yo tengo que hacer, entonces lo primero que yo voy a buscar es cuál es la cadena más larga de carbonos acá. Tengo que buscar la cadena más larga. Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se puede. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en vez de seguir para allá, 7 y 8, voy a seguir aquí. 6, 7 y 8. Ok. Entonces, no me cabe ninguna duda que aquí la cadena más larga contiene 8 carbonos. Y el compuesto de 8 carbonos, pues se llama octano, ¿verdad? Terminación ANE. Octano. Octano. Entonces, yo ya sé que tengo el octano. Lo que pasa es que hasta el momento hay dos maneras de tener 8 carbonos. Hacerlo en línea recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o desviarse acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál de las dos tomar? Pues ahorita no lo podemos saber. Hay que seguir leyendo las demás reglas de la nomenclatura. Vamos a ver esta otra. Dice el número 2. Añada los nombres de los grupos alquilos. Añada los nombres de los grupos alquilos al principio del nombre del hidrocarburo principal en orden alfabético. Cuando hay más de una rama le digo a los grupos de alquilo, del mismo grupo de alquilo presente, pues además de añadir el prefijo numérico apropiado, hay que añadir el prefijo numérico apropiado, o sea que si hay dos del mismo, se le pone di, si hay 3 tri, si hay 4 tetra y así sucesivamente. Y se nombran en orden alfabético. Entonces vamos a ver. Acá, pero permítanme, sigamos leyendo todavía porque no leí. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Ahorita no voy a poner el nombre, como todavía no estoy poniendo el nombre, voy a poner como las piezas y después voy a armar el nombre. Entonces, veamos qué grupos de alquilo tengo. No, bueno, pero sí necesito identificar la cadena principal. Entonces, debe haber otra regla que me lo dice aquí. Entonces, dice, ve, numere el número de átomos de carbono en la cadena principal. Si uno o más grupos alquilos están presentes, numere los átomos de carbono en la cadena continua de tal manera que tengan los números más bajos posibles en el nombre. Si hay dos posiciones equivalentes con dos diferentes grupos de alquilo, pues dé el número más bajo al grupo de alquilo que vaya primero en el nombre, es decir, porque van a estar en orden alfabético. Luego dice número 4, inserte números en la posición, ponga los números de posición de cada grupo de alquilo al principio del nombre del grupo de alquilo y use guiones para separar los números de las posiciones, ¿verdad? Bueno, ya les voy a explicar esto. Ok, ahorita lo primero es identificar que la cadena más larga es de 8 carbonos y se llama octano. Eso es el primer paso. Si usted se equivoca en esto, ya tiene malo todo el ejercicio. ¿Por qué razón? Pues porque no va a ser lo mismo que el compuesto se llame octano a que se llame heptano o a que se llame nonano. Entonces, el nombre tiene que ser lo principal, o sea, la identificación de la cadena más larga. Ahora, ¿en base a qué se identifica la cadena más larga? Pues uno, en base a que tenga la mayor cantidad de carbonos. Pero acá tenemos dos cadenas largas de 8 carbonos. Entonces, ¿cuál va a ser el segundo requisito para elegir si es esta de 8 carbonos o esta otra? Entonces, el segundo requisito es de que se elige como la cadena principal de carbonos, lógicamente la más larga, como aquella que tenga la mayor cantidad de ramas. Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo numero a esta? Entonces, me quedarían, voy a manchar un poquito.
Si yo escogiera a esa como la cadena principal de carbono, miren cuántas ramas tendría. Tendría 1, 2 y 3 ramas, 1, 2 y 3 ramas unidas a la cadena principal. Si escojo esa como la cadena más larga. Sin embargo, voy a probar qué pasa con la otra. Entonces voy a escoger esta. Contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es la misma cantidad. 8 para aquí y 8 para acá. Pero en esta forma, acuérdense que solo habían 1, 2, 3 ramas. Ahora vean acá. 1, 2, 3, esta, y 4 esta. 4. Entonces, al escoger esta cadena como la cadena más larga, paso de 3 ramas a 4 ramas. Por eso es que tengo que escoger esta, porque esta me da la mayor cantidad de ramas. Ramas son estos enlaces, ¿verdad? Que se unen a al hidrocarburo principal. Entonces, bueno, entonces yo ya tengo claro que están ahí. Ahora bien, ¿qué grupos de alquilo están presentes? Está este, que yo tengo que saber de memoria por las tablas que le mostré, que este grupo se llama metil. Acá hay otro metil, aquí hay otro metil. Entonces, por el hecho de que hay 3 metiles, de acuerdo a lo que decía una de las reglas ahí, voy a tener que usar el prefijo griego tri. Tri porque hay 3. Eso. El otro grupo de alquilo que hay, o sea, la otra rama, ¿cómo se llama? Pues como solo está formada por 2 átomos de carbono, proviene del etano y se llama entonces etil. Entonces tengo 3 metiles y un etil. Bueno, ahora bien, una vez que yo ya tengo claro que están los metiles y los etiles, ¿cuál va a ir primero en el nombre? ¿El etil o el metil? ¿El metil o el etil? ¿Cuál? Pues las cadenas, mejor dicho, los grupos de alquilo se agregan en el nombre dándole prioridad a los que están en orden alfabético. Es decir, si yo tengo metil contra etil, gana el etil porque la E está primero que la M en el abecedario. Entonces, al principio del nombre va a ir primero el etil y hasta después va a ir el metil. Bien, ahora, esto es muy interesante, es bien bonito. Acuérdense que solo es el primer ejemplo de a saber cuántos que vamos a hacer, así que no se me inquieten, ¿verdad? Sino que tranquilos, es como un juego, es algo hermoso esto. Entonces, miren, vamos entonces a numerar la cadena. Es necesario numerar la cadena porque el nombre lleva números y esos números me identifican en qué carbono está unida una rama. Entonces, acá ya tengo claro que esta es la cadena más larga. Ahora ya sé que son 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre tiene que empezar en un extremo y terminar en el otro extremo. Pero ¿cómo saber si empiezo por acá o empiezo por el otro lado? Bueno, ahí lo decía la nomenclatura. Se debe comenzar por el lado donde se obtengan los números menores para las ramas. Entonces, fíjense que si yo empiezo por acá, voy a numerar 1, 2, 3, 4, y la primera rama va a venir a caer va a venir a aparecer hasta el carbono 4. Pero si yo la numeración la hago desde aquí, 1, 2, la primera rama aparece en el carbono 2, que es un número más bajo que el carbono 4. ¿Qué significa todo esto? Que tengo que empezar la numeración desde acá. Entonces los voy a numerar. 1, 1, 2, a ver, voy a poner los números adentro acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por el hecho de que tiene 8 carbonos, es el compuesto llamado octano. Ahora vamos a poner ya el nombre aquí. Ahora sí, el nombre, ¿verdad? Entonces, lo primero que se pone son los nombres de las ramas. Las ramas, acuérdense que son metil y etil.
en orden alfabético, primero va etil. Entonces, va a ir primero el etil. Pero antes de poner el etil, yo tengo que dar el número de carbono donde ese etil está ubicado. Entonces, aquí estoy viendo que el etil, que es esta rama de acá, queda unida al carbono 3. Por lo tanto, 3 por ese carbono de ahí. Y para poder poner la palabra etil, siempre de acuerdo a estas reglas, un número va a ir separado de una letra por un guión. Entonces, 3 etil. ¿Ve? Observen el guión. El 3, lo que me está indicando es la posición donde ese etil está. 3 etil. Sigamos. Ya ubicamos al etil. Ahora ubicamos a los metiles. Observan que el metil está ubicado uno en el carbono 2, otro en el carbono 4 y el otro en el carbono 5. Entonces, como lo que voy a escribir son los números de esos, de esos carbonos donde están ubicados esas ramas llamado metil, entonces como lo que sigue es un número, entre letra y número, siempre un guión. Entre número y letra o entre letra y número, un guión. Pero como son 3 metilos, entonces hay un metilo en el carbono 2, uno en el carbono 4 y otro en el carbono 5. Entre ellos, o sea, entre números y números, se separa con comas. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Los pongo los 3 porque en los 3 carbonos hay metilos. Ahora, como ya lo que sigue es una palabra, entonces guión, porque va una letra. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue no solamente es poner la palabra metil, que es el nombre de esas ramas, sino que por el hecho de que son 3, dice la nomenclatura, se usa el prefijo tri. Entonces sería trimetil, ahí, 3 etil, 2, 4, 5 trimetil, y como ya terminé de ubicar todas las ramas, ahora lo que sigue es el nombre del hidrocarburo o del alcano. En este caso, habíamos obtenido que el nombre del alcano es octano. Entonces, ahí, pegadito, sin necesidad de dejar un espacio, ahí se pone el nombre del octano. Octano. Se los puse en rojo para que sepan que ese es el nombre del hidrocarburo principal. Por lo tanto, el nombre de esta estructura es 3-etil, 2,4,5 trimetil, octano, ¿verdad? Entonces, este es el nombre de ese compuesto y vamos a estar haciendo muchísimos ejercicios de esto, ¿verdad? Será interesante el que estemos compartiendo a ver cuál es la cadena principal, cuáles son las ramas que quedan, en qué orden van, el orden alfabético, la numeración, los prefijos. Va a ser muy, muy interesante. Es un tema bellísimo, ¿verdad? Y que, como les digo, a mucha gente lo ha enamorado y terminan estudiando ya sea licenciaturas o posgrados en química orgánica, ¿verdad? Además que tiene mucha aplicación en la industria, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos. Bueno, por hoy, jóvenes, este es el ejercicio, ¿verdad?, con el que terminamos, y mañana vamos a hacer más ejercicios de nomenclatura de alcano. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.